En México, el inicio del siglo XX estuvo marcado por un gran movimiento armado. Uno de los motivos fue el largo mandato del presidente Porfirio Díaz, un gobierno marcado por un gran contraste social entre ricos y pobres. Los primeros viviendo de una manera privilegiada, mientras los segundos eran víctimas de la miseria. Se creó una oligarquía entre los más allegados a Porfirio Díaz. También se creyó que Porfirio Díaz dejaría la presidencia cuando en una entrevista con el periodista James Krillman dijo que ya no se iba a reelegir al ver que México estaba listo para una democracia libre. Por este motivo, en las elecciones de 1910, un hombre llamado Francisco I. Madero se postuló como candidato para la presidencia, haciendo una campaña, recorriendo el país y promoviendo la no reelección, alcanzando un alto nivel de popularidad. Porfirio Díaz se retractó de lo que dijo y se volvió a reelegir, y mientras Madero estaba en San Luis Potosí, lo mandó a encarcelar con el cargo de rebelión y ultraje a las autoridades. Pero logró escapar y huyó hacia San Antonio, Texas, donde se abasteció de armamento y proclama un manifiesto revolucionario, llamando a las armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Al manifiesto lo nombró como Plan de San Luis para que tuvieran validez en México. El Plan de San Luis tenía incluso fecha y hora exacta para que iniciara la revolución, 20 de noviembre de 1910. Ese día se reunieron los hombres para combatir. En Ciudad Juárez, Chihuahua, fue el foco del combate. Ahí los revolucionarios se levantaron en armas y tras un arduo combate lograron tomar la ciudad. La toma de Ciudad Juárez fue suficiente para que Porfirio Díaz se exiliara del país yéndose en el barco Ipiranga hacia Francia. Y así, en 1911, es como tras 35 años en el poder, Porfirio Díaz deja la silla presidencial, tomada después por Francisco I. Madero, después de unas elecciones victoriosas. Pero no todo fue como esperaba Madero, pues al no cumplir las promesas hechas en los revolucionarios, muchos se levantaron en armas como Emiliano Zapata, que pronunció el Plan de Ayala, donde exigía que se repartieran las tierras de los hacendados entre los campesinos. Y de la misma forma en el norte del país se levantó en armas Pascual Orozco, con el Plan de la Empacadora, donde exigía reformas laborales y agrarias. Madero, además de no realizar cambios por las peticiones de los revolucionarios, siguió manteniendo el gobierno porfirista, habiendo por ellos nulos cambios. Ante la incompetencia de Madero, se aliaron varios personajes para derrocarlo por medio de un golpe de estado. Estos fueron el general Bernardo Reyes, el sobrino de Porfirio Díaz, Félix, el general Victoriano Huerta y el general Manuel Mondragón. Y Estados Unidos, al estar inconforme del gobierno de Madero, también estuvo coludido el embajador estadounidense Henry Lane Wilson. Entre los involucrados, planificaron que el día 9 de febrero de 1913 realizarían un asalto armado para acabar con Madero. Durante 10 días, la capital estuvo bajo constante violencia. Todos los días había duros enfrentamientos entre los usurpadores y el gobierno, haciendo que la capital quedara en ruinas. La conclusión de este hecho fue el cobarde asesinato de Francisco I. Madero. Victoriano Huerta fue el involucrado que usurpó la presidencia, comenzando con este acto la etapa más sangrienta de la revolución. Esto ocasionó que en varias partes del país se sublevaran en contra del gobierno usurpado de Victoriano Huerta.
En Coahuila, el gobernador Venustiano Carranza realizó el Plan de Guadalupe, donde estipulaba la creación del ejército constitucionalista para ocupar la capital, expulsar a Huerta y restablecer el orden constitucional. En Chihuahua, el líder revolucionario Francisco Villa también se alzó en armas contra Huerta. Villa tuvo la audacia de formar el ejército revolucionario más numeroso de la lucha y dirigirlo por su experiencia como cuatrero años antes. A su ejército le nombró la División del Norte. En el estado de Morelos perduraba el movimiento armado liderado por Emiliano Zapata, ahora contra el usurpador Huerta. Ellos fueron los tres principales líderes de esta segunda etapa de la revolución. Todos avanzaron hacia el centro del país para tomar la capital. La gran masa revolucionaria estuvo conformada por una gran variedad de personas. Estaban los pequeños hacendados y rancheros desfavorecidos dentro del sistema, quienes incorporaban a sus filas a sus peones que eran gente de escasos recursos. Miles de agricultores pobres se incorporaron para sobrevivir en un camino incierto, de vivir en la miseria de sus comunidades. También estaba incorporado por muchos bandoleros, quienes ya estaban familiarizados con las armas, y teniendo un papel muy destacable estaban las mujeres, encargadas de curar a los heridos, alimentar a los soldados e incluso participar en la batalla. La gran masa revolucionaria fue avanzando poco a poco, conquistando ciudades y poblados, ocupados por el ejército federal, abriéndose camino para llegar a la capital y derrocar a Huerta. Hombres, mujeres e incluso niños estuvieron en el furor de los combates. Conforme iban avanzando, se hacían cada vez más fuertes al capturar el armamento enemigo. La gran mayoría de los combatientes realmente no tenían un objetivo claro de la lucha. Su visión se limitaba a la rapiña que hacían después de tomar algunos poblados. El ejército revolucionario de Villa logró apoderarse para ese momento de 18 trenes militares para un avance más eficaz. Caballos, cañones, rifles y demás artículos de guerra eran trasladados en estos monstruos de acero. Estados Unidos también tuvo interés en quitar a Victoriano Huerta de la presidencia, pues México era el país con las mayores reservas petroleras de ese entonces, y ese oscuro tesoro era cada vez más codiciado en el mundo. La inconformidad de Estados Unidos era el limitado acceso que tenía al petróleo mexicano, pues quienes tenían mayor privilegio de él eran las potencias europeas que en ese momento se estaban abasteciendo porque estaban modernizando su maquinaria bélica al vislumbrarse una gran guerra. A su vez, de Europa se importaban armas que servían para el ejército federal, fortaleciendo el gobierno de Huerta. Para impedir esto, Estados Unidos, bajo un pretexto ridículo, mandó poderosos acorazados a cercar las costas del Golfo para impedir el suministro de armas a Huerta, incluso haciendo ataques directos al puerto de Veracruz. Mientras tanto, seguía la contienda entre los huestes revolucionarias y Huerta. El golpe final lo dio Francisco Villa y su División del Norte, cuando el 23 de junio de 1914 tomaron la ciudad de Zacatecas, después de una encarnizada batalla en la que se enfrentaron 23,000 soldados villistas contra 12,000 soldados federales. Los villistas asediaron la ciudad dejándola deshecha.
Fue la batalla más sangrienta de toda la guerra. No se hacía distinción entre soldados y civiles para darles muerte. Al derrotar al ejército federal, se despejó el camino para que las huestes revolucionarias llegaran a la Ciudad de México, marcando este hecho el derrumbe del régimen de Victoriano Huerta. Al tumbar a Huerta del poder, los revolucionarios tuvieron que decidir qué era lo que seguía para el rumbo del país. Carranza convocó a una reunión que se realizó el 1 de octubre de 1914 en la ciudad de Aguascalientes, dentro del Teatro Morelos, donde las facciones revolucionarias determinarían el orden del Estado y establecerían quién sería el presidente del país. Él tenía casi seguro que lo elegirían como presidente, pero para su sorpresa, el elegido fue el general Eulalio Gutiérrez. Carranza se molestó por este hecho, así que no aceptó la elección de Eulalio Gutiérrez como presidente, haciéndose una brecha entre Carranza, Emiliano Zapata y Francisco Villa, los dos caudillos revolucionarios que entre la lucha armada fueron los que simbolizan la lucha de las masas marginadas, mientras Carranza representó la lucha revolucionaria burguesa. Carranza huyó hacia el puerto de Veracruz, proclamándose como presidente. Francisco Villa y Emiliano Zapata avanzaron hacia la capital para tomarla. El 4 de diciembre de 1914, los dos máximos representantes del lado campesino de la lucha entraron a la capital, dejando anonadados a los citadinos ante la imponente cantidad de revolucionarios, aproximadamente de 50,000 provincianos armados. Villa y Zapata, estando en Palacio Nacional haciendo mofa, se tomaron una fotografía en la silla presidencial. Fue el momento cúspide del lado popular en la revolución, siendo también la punta de inflexión, comenzando el descenso del lado campesino. Esto debido a la incapacidad de los caudillos populares para constituir directamente un gobierno revolucionario al estar huyendo del poder, prefiriendo hacer una presión política militar sobre Eulalio Gutiérrez. El conflicto entre Villa y Zapata contra Carranza continuaba. Carranza tuvo como objetivo primero terminar con Francisco Villa y su división del norte, por ser los más numerosos. Para ello, tenía un as bajo la manga, al general Álvaro Obregón, uno de los principales generales del ejército constitucionalista. Al ser el estratega militar más sobresaliente, se le encomendó acabar con la división del norte. Las mayores batallas las tuvieron en Celaya, Guanajuato. Ahí se enfrentaron las maneras arcaicas de pelear de Villa contra las estrategias modernas de Obregón. Obregón derrotó a Francisco Villa, aunque él también tuvo una gran pérdida. Al detonarle una granada muy cerca, gran parte de su brazo derecho salió destrozado. Sin el obstáculo que era Villa para Carranza, este último avanzó hacia la capital del país y tomó el poder de un gobierno provisional. Villa, al saber que Estados Unidos reconoció a Carranza como legítimo para dirigir a México y al ya no contar con el apoyo que antes había recibido de los estadounidenses, decidió tomar represalias contra Estados Unidos. El 9 de marzo de 1916, Villa, junto a una tropa irregular de 589 hombres, invadió territorio estadounidense y atacó por sorpresa al poblado de Columbus en Nuevo México, desatándose una ardua batalla donde hubo muchas bajas en ambos bandos. Esta acción por parte de Villa provocó inmediatamente que se considerara a Villa como un forajido para los Estados Unidos, pidiendo por él una cantidad de $5,000. Además, el gobierno estadounidense mandó una campaña militar llamada Expedición Punitiva, conformada por 10,000 soldados al mando del general John Pershing, para intervenir en el norte de México en busca de Francisco Villa para capturarlo y ajusticiarlo. Mientras esto ocurría en el norte del país, en la capital, Venustiano Carranza, el 1 de mayo de 1917, fue electo presidente de la República y legitimó su poder con la nueva Constitución de 1917.
en la que retomaba muchos puntos de la Constitución de 1857, añadiendo además la inclusión de los derechos del hombre. Se abordaron los derechos sociales, se decretó la no reelección, se ratificó la soberanía y la organización federal, se instauró la libertad de culto y la expresión y la enseñanza laica y gratuita. Siendo presidente, se le envió un telegrama mandado por el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, pero fue descubierto y descifrado por los estadounidenses. Ahí se le incitaba a Carranza declararle la guerra a Estados Unidos, siendo Alemania patrocinador de México en armamento, y prometiéndole a México la recuperación de los estados de Texas, Nuevo México y Arizona. De igual forma se le invitó a Japón, prometiéndole a esta nación el cederle el estado de California. Esto quería Alemania con el fin de que Estados Unidos estuviera en un estado de guerra contra México y Japón, y así no interviniera contra Alemania en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es en lo que desembocó la incesante competencia de las potencias por adueñarse de las colonias. El principal escenario de esta contienda fue en Europa, donde se declararon la guerra a las dos mayores alianzas de países, una llamada la Triple Entente, integrada por Francia, Reino Unido y Rusia, y la otra llamada Triple Alianza, compuesta por Alemania, el Reino Austrohúngaro e Italia. Estas alianzas fueron formadas con el objetivo de brindarse apoyo en caso de que alguno de los miembros fuera atacado. Ambas alianzas estaban tensas esperando el momento que estallara la guerra. La excusa la encontraron cuando en el país de Serbia, el archiduque Francisco Fernando de Austria, en una visita de estado, fue asesinado por un anarquista. Motivo por el cual el reino austrohúngaro envió tropas a Serbia para investigar el asunto. Al ser Serbia simpatizante de la alianza Triple Entente y al ser ocupado militarmente por el reino austrohúngaro, Rusia le declara la guerra al reino austrohúngaro. Y por los acuerdos de la alianza se empieza a hacer toda una revoltura de declaraciones de guerra. Por declararle la guerra a Rusia al reino austrohúngaro, Alemania se le declara a Rusia y Francia. Reino Unido sale en apoyo a estos y se le declara a Alemania. E Italia, que pertenecía a la Triple Alianza, se cambia de bando a la Triple Entente y también le declara la guerra a Alemania. Al conflicto se sumaron más países, creándose una guerra a escala mundial. Millones de hombres tomaron las armas para quitarse la vida en la que creían sería una guerra de unas cuantas semanas, pero terminó por convertirse en una guerra de años. En los campos de batalla se pusieron a prueba los más novedosos pertrechos de guerra, tanques que podían atravesar los terrenos más difíciles, obuses con alcance de varios kilómetros, ametralladoras que hacían carnicerías al paso de sus descargas, aviones que surcaban el aire haciendo que ni el cielo se salvara de ser campo de batalla. Zeppelins imponiéndose en los escenarios y poderosos barcos acorazados que llevaban la contienda hasta los mares. La Triple Alianza fue paulatinamente perdiendo hasta que solo quedó Alemania en pie, teniendo dificultad de luchar en dos frentes. Para deshacerse del frente oriental, tuvo un plan para acabar con Rusia desde su interior. Apoyó a regresar de su exilio al líder revolucionario ruso Vladimir Ilich Lenin, quien quería derrocar al gobierno ruso e imponer un estado comunista. A la llegada de Lenin, inició en Rusia una revolución armada en la que se logró abolir a la monarquía y al gobierno provisional llamado Los Blancos, y con esto establecer un estado comunista. Así fue como se tumbó al reino de Rusia
que había perdurado por 196 años, y nació la Unión Soviética. A pesar de las jugadas que realizó Alemania para ganar la guerra, fue derrotada, lográndose con esto terminar la Primera Guerra Mundial, marcando el 11 de noviembre de 1918 como el fin de este devastador suceso. Mientras tanto, en México, Venustiano Carranza hacía valer la Constitución de 1917 y trataba de restablecer el orden para que el país se encarrilara. Para esto tenía que deshacerse de las últimas facciones revolucionarias que seguían en pie de lucha. En Morelos, los zapatistas continuaban las acciones bélicas, combatiendo en forma de guerrilla, atacando y desapareciendo. Por lo que ideó un plan para asesinar a Zapata, la cabeza de los zapatistas. La silla presidencial seguía siendo anhelada por muchos, por lo que se es incierta la fecha final de la revolución, pues hubo actos que le dan extensión a este hecho. Uno de estos es cuando Álvaro Obregón, al cerrar la presidencia, lanza el plan de Agua Prieta y se involucra en el asesinato de Carranza, en un atentado que hizo explotar el tren donde iba Carranza, siendo el siguiente líder revolucionario en ser asesinado. Obregón logró su cometido, se hizo con la codiciada presidencia después de unas elecciones dudosas. Al igual que Carranza, quería deshacerse de los caudillos revolucionarios. En su punto de mira estaba Francisco Villa, aunque este ya había depuesto las armas y vivía como civil. Temía porque Villa, al saber levantar a las masas y saber dirigirlas, pensaba que las iba a utilizar en su contra. Por ello, Villa fue asesinado en Parral, Chihuahua, en una emboscada cuando se dirigía a un bautizo. Obregón, al terminar su mandato, apadrinó como su sucesor al general Plutarco Elías Calles, quien fungió en el ejército constitucionalista y exgobernador de Sonora. Calles tuvo que hacer frente a la rebelión de Adolfo de la Huerta, quien se oponía a la elección de Calles, pero fue repelido su levantamiento. Y así es como Calles logra hacerse del poder presidencial, tomando posesión el 1 de diciembre de 1924. Su objetivo fue modernizar al país. Se exaltó la importancia de la educación, mantuvo las inversiones productivas, se mejoró la red de comunicaciones y se conectó mejor al país con las construcciones de carreteras y acondicionamiento de las ciudades para los automóviles. El país parecía irse recuperando de la desgastante revolución, pero Calles tocó una fibra muy sensible para la sociedad: la religión. Pues en 1926 mandó cerrar escuelas religiosas, prohibió la participación del clero en la política y restringió el culto público fuera de los templos. Esto provocó que principalmente en el occidente del país se levantara la comunidad católica en armas, incitados por la Iglesia, desencadenándose una cruenta guerra llamada Cristiada, en la que durante 3 años milicias católicas y fuerzas del gobierno tuvieron constantes choques, efectuándose una guerra de guerrillas que repercutió en una baja de la producción agrícola, una gran ola de migración y aproximadamente 70,000 muertes. Aún con el problema de la cristiada, se viene la sucesión presidencial, siendo electo Álvaro Obregón, pero fue asesinado antes de tomar el cargo. Ante este hecho, Calles favoreció la toma de la presidencia para Emilio Portes Gil, y de igual forma, él fue quien acomodó a los siguientes periodos presidenciales, colocando a Pascual Ortiz Rubio y a Abelardo Rodríguez. El tiempo de estos 3 periodos presidenciales, que abarcó de 1928 a 1934, Calles fue quien tuvo el verdadero poder presidencial. A esa etapa se le conoce como el Maximato. En ese periodo de tiempo, Calles, para institucionalizar los ideales revolucionarios y evitar futuros conflictos, creó al PNR, Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI, aunque realmente lo utilizó para tener el poder político.